Estábamos acá en esta diapositiva. Decíamos que la ideología es una forma de la actividad espiritual de la sociedad, en estrecha y mutua relación con otras formas, como son la psicología social, la conciencia social y la cultura espiritual, ¿sí? Cabalmente, digamos, la conciencia social está conformada por dos elementos, que son la psicología social y la cultura espiritual. La cultura espiritual tiene dentro de sí a la ideología, o sea, la cultura espiritual es, digamos, más amplia que la ideología, ¿verdad? Por ejemplo, recuerdan ustedes lógica, ¿verdad? Elementos de lógica formal y lógica dialéctica. Bueno, recuerdan ustedes que habían, digamos, conceptos que se relacionaban de género a especie, ¿sí? Entonces, en ese sentido, póngale que, digamos, cultura espiritual sería el término, el concepto genérico, e ideología sería el concepto específico, ¿verdad? La relación sería de género a especie, ¿verdad? De la cultura espiritual a la ideología, porque ideología, digamos que es un concepto más pequeño que el concepto de la cultura espiritual, ¿verdad? Entonces, acá cabalmente estamos frente a lo que se llama conciencia social, ¿verdad? Conciencia, la conciencia del hombre, dice, no puede ser otra cosa que su ser consciente, ¿verdad? La conciencia del ser humano no es otra cosa que su ser consciente. Y su ser consciente consiste en estar despierto, ¿verdad? Y al estar despierto, entonces, el ser humano puede observar los fenómenos, ¿verdad? Bueno, pero también, digamos, la ideología juega un papel sumamente importante en ese proceso de observar e interpretar los fenómenos, ¿verdad? Porque habíamos mencionado cómo la ideología dominante tergiversa esa realidad, ¿verdad? Eh, y entonces, para que el ser humano pueda observar, digamos, correctamente la realidad, necesita, digamos, un medio, un medio. Y ese medio no es otro que la ideología, ¿sí? Pero entonces, qué es la ideología? Bueno, pues la ideología está conformada por el conjunto de teorías, ¿verdad? Teoría económica, teoría social, teoría política, ¿verdad? Eso conforma lo que es la ideología. Y por lo tanto, cada clase social tiene ¿cómo se llama? Su propia ideología, ¿verdad? Eso significa que la ideología tiene un carácter de clase. O podemos decir también que la ideología es clasista, ¿sí? O sea, digamos que existe una ideología burguesa y una ideología de la clase obrera, ¿sí? Por eso dice ahí que no es otra cosa que su ser consciente. Su dependencia respecto del ser social es lo común. O sea, la dependencia de la ideología respecto del ser social. Eso significa que el ser social determina a la ideología, ¿verdad? Entonces, significa también entonces que, digamos, en un régimen capitalista, ese régimen capitalista va a determinar que a nivel de la superestructura y a nivel de la vida espiritual de la sociedad exista ideología, ¿verdad? Como ideología dominante y como ideología dominada. O sea, exista la ideología de la clase burguesa y la ideología de la clase obrera, ¿verdad? Entonces, su dependencia respecto del ser social es lo común, lo que unifica a todas las formas de la vida espiritual. Entonces, ahí podemos observar los dos elementos de la conciencia social, que es la psicología social y la cultura espiritual.
La psicología social como el conjunto de sentimientos, estados de ánimo, emociones, hábitos, tendencias de la voluntad, rasgos especiales del carácter e ilusiones de la sociedad que surgen sobre la base de una situación socioeconómica real y que expresa el ser social de diferentes formas. Entonces, fíjense ustedes que por ejemplo, los extranjeros acerca de los guatemaltecos dicen que los guatemaltecos somos muy amables, ¿verdad? Y que somos muy educados, ¿sí? Eso porque cuando viene un extranjero, ¿verdad? El guatemalteco le saluda y bueno, y que no sé qué, y le ayuda, ¿verdad? Y le orienta y toda la cuestión, ¿verdad? Y entonces los extranjeros dicen, bueno, es que los guatemaltecos son así, muy amables, ¿verdad? Eso es, digamos, eso es parte de la psicología social, ¿sí? Los sentimientos también, ¿verdad? Por ejemplo, fíjense ustedes que, digamos, en Guatemala tenemos dos regiones, digamos, que en este caso son bastante, donde se marca bastante, digamos, el carácter de la gente, ¿verdad? Los sentimientos, ¿verdad? Por ejemplo, Oriente y Occidente, ¿verdad? Entonces, en Oriente tenemos que la gente es también así como que muy amable, y buenos días, y que jajaja, y que no sé qué, ¿verdad? Pero, entonces, si de repente alguien le dice algo o le hace algo que no le gusta, ¿verdad? Saca su pistola y pim, pim, ¿verdad? Y ya no la cuenta, ¿verdad? Entonces, así es, digamos, mucha gente de Oriente, ¿verdad? Y bueno, pues no estoy digamos, criticando, ¿verdad? Sino que estoy poniendo de ejemplo, ¿verdad? De repente me equivoco, pero si me equivoco, pues también, digamos, ustedes, pues me pueden corregir, ¿verdad? En Occidente es diferente. La gente es hermética, ¿verdad? Es hermética, es desconfiada, ¿sí? Es calculadora. ¿Por qué razón? Porque recuerden ustedes que la guerra interna se llevó a cabo principalmente digamos, en Occidente, ¿verdad? Entonces la gente tiene miedo, a la gente le quedó miedo. Y eh, entonces, esto es, digamos, parte de esa psicología social. Ustedes ven a la gente allá en Occidente y la gente lo mira y lo ignora, y ignora a la gente que no conoce, ¿verdad? Precisamente por eso, la psicología social es distinta. Los estados de ánimo. Por ejemplo, en Oriente, la gente, digamos, anda riéndose, anda, digamos, alegre, ¿verdad? Es así como les decía, digamos, amable, que buenos días y que jajaja, ja, ja, y aunque no conozca a los demás, ¿verdad? Y en Occidente no es así. La gente es seria, es fría, ¿verdad? Entonces, las tendencias de la voluntad también, los rasgos especiales del carácter, esos que les acabo de señalar, y las ilusiones de la sociedad que surgen sobre una base, ¿verdad? Una determinada situación socioeconómica real. Por ejemplo, fíjense ustedes que en Guatemala hay, ¿cómo se llama? La situación socioeconómica es bastante difícil, ¿verdad? No hay muchas fuentes de empleo, ¿verdad? Entonces sobre esa situación, digamos, de falta de empleo, ¿verdad? Falta de fuentes de empleo, entonces la gente tiene que ver cómo se las ingenia, cómo se gana, digamos, la comida, ¿verdad? Y entonces empiezan a soñar con tener su propio negocio, ¿verdad? El emprendimiento, ¿verdad? Ese emprendimiento, esa ilusión de emprender un negocio y de prosperar, ¿verdad? Y de tener ya ingresos fijos que aseguren la subsistencia de la familia, ¿verdad? Eso es parte de las ilusiones de la sociedad que surgen sobre una situación socioeconómica real, en este caso, una situación socioeconómica de desempleo, ¿verdad? De manera que entonces la psicología social expresa el ser social de diferente manera, ¿sí? Por otro lado está la cultura espiritual, que es una esfera más amplia y desarrollada de la conciencia social
y comprende a la ciencia, ¿verdad? O sea, el desarrollo científico es parte de la cultura espiritual, ¿verdad? Digamos, la enseñanza es parte de la cultura espiritual. Por ejemplo, lo que enseñan en las escuelas actualmente, ¿verdad? En las escuelas primarias, en la actualidad. Digamos, por ejemplo, fíjense ustedes que ahora en las escuelas primarias le están enseñando a los estudiantes, a los niños y niñas, creo que alrededor de 5 cursos, ¿sí? 5 cursos. Pregúntenle ustedes a sus papás, ¿verdad? A su papá y a su mamá, pregúntenle cuántos cursos llevaban en la primaria, ¿verdad? Yo recuerdo, ¿verdad? Cuando estuve en la primaria, llevábamos 10 u 11 cursos, ¿verdad? Entonces eso significa que ha habido una modificación en cómo se llama en la enseñanza, ¿verdad? Eh, y la educación, ¿verdad? La educación que, digamos, que va de la mano de la enseñanza, ¿sí? Digamos que va de la mano porque resulta que la educación, digamos, se empieza en la casa, ¿verdad? En la casa se empieza la educación y en la escuela llegamos a aprender, ¿verdad? Entonces, por eso es que ustedes habrán visto de repente ahí en las redes sociales, unos memes que salen, ¿verdad? Que dicen, ¿cuál fue tu psicólogo en la niñez, ¿verdad? Y sacan una chancleta, una escoba, un cincho, ¿verdad? Entonces, porque digamos, la gente de mi generación, digamos, los viejos, ¿verdad? Nos corregían con cincho o con chancleta o con escoba, ¿verdad? Eh, y eso, digamos, no estoy hablando de mi caso propiamente, sino que del caso de la gente de mi generación, ¿verdad? De todos, ¿verdad? O la mayoría, por supuesto, ¿verdad? Entonces, entonces resulta que la educación se empieza en casa, ¿verdad? Y en la escuela la educación. Claro que también en la escuela digamos, responsabilidad en cuanto a la educación de los estudiantes, ¿verdad? Por supuesto que sí. Pero resulta que, digamos, la gente, digamos, principalmente empieza a educarse, como les repito, en su casa, ¿verdad? Entonces, otro elemento de la cultura espiritual son las costumbres, ¿verdad? Las tradiciones, las creencias y la ideología, ¿sí? Los guatemaltecos, los guatemaltecos tenemos nuestras tradiciones, ¿verdad? Las procesiones, por ejemplo, ¿verdad? Este, eh, 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 eso es parte de las tradiciones de Guatemala, ¿verdad? Los bailes, ¿verdad? Los bailes de los moros, ¿verdad? Que tienen máscara de español, máscara de animal, etcétera, y que bailan, ¿verdad? Esas son parte de las tradiciones, ¿verdad? Y las creencias. Los pueblos tienen sus propias creencias. Los mayas, digamos, los pueblos mayas, ¿verdad? Tienen sus creencias, ¿verdad? Y ahí se da una cuestión que se llama el sincretismo religioso, ¿verdad? O sea, digamos, la existencia de dos religiones en una misma sociedad, ¿verdad? Entonces, hay pueblos mayas donde hay una gente que tiene digamos, sus creencias ancestrales y otra gente, ¿verdad? Dentro de la misma comunidad que tiene sus creencias, digamos, de la iglesia católica o de la iglesia evangélica, ¿verdad? Cuestiones así, ¿verdad? Eh, y también la ideología, ¿verdad? Como les comentaba. Entonces, desde el punto de vista del modo de reflejar el ser social, la ideología es un proceso complejo con múltiples mediaciones. Entonces, o sea, recuerden ustedes digamos, el conocimiento empieza a construirse desde el momento en que el ser humano entra en contacto con la realidad objetiva a través de sus órganos sensoriales, ojos, oídos,
¿verdad? Olfato, boca, ¿verdad? Tacto, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí obtenemos un conocimiento inmediato, ¿verdad? Pero para obtener un conocimiento inmediato existe precisamente, ¿verdad? Mediato es de medio, ¿verdad? Entonces, esos medios, ¿verdad? Esas múltiples mediaciones o esos múltiples medios, ¿verdad? Son la base económica, la base política y la base teórica de la ideología, ¿sí? Entonces, la base económica de la ideología es el régimen económico de la sociedad. Por ejemplo, entonces en el capitalismo, ¿verdad? El régimen económico es capitalista, ¿ya? Y por lo tanto, la ideología, ¿verdad? Digamos, va a haber una ideología dominante capitalista o burguesa, ¿verdad? Cómo la sociedad capitalista se estructura, digamos, en dos clases fundamentales y antagónicas, ¿verdad? Recuerden que decir dos clases fundamentales y antagónicas no significa que no hayan más clases, ¿verdad? Claro que digamos, más otras clases en desarrollo o capas sociales, ¿verdad? Pero las fundamentales son dos, ¿verdad? Porque son precisamente las que dibujan esa estructura social, ¿verdad? Esa estructura económica de la sociedad capitalista. Entonces, la relación entre la sociedad, entre la burguesía y el proletariado que se da a nivel de la base económica, ¿verdad? A nivel del régimen económico, se expresa o se refleja, ¿verdad? En que a nivel de la superestructura, ¿verdad? Exista una conciencia social, digamos, de carácter capitalista, de carácter burgués, en donde ese carácter de la conciencia social está determinado precisamente por el carácter de la ideología dominante, ¿sí? Sin embargo, significa también que dentro de esa conciencia social, además de una ideología dominante, existe también una ideología dominada, ¿verdad? Eso, digamos, da lugar a que dentro de esa conciencia social exista lo que se llama una conciencia de clase, ¿sí? Conciencia de clase implica, digamos, entender cuál es mi ideología, cuál es mi posición en el régimen económico, ¿verdad? ¿Cuál es mi posición en la estructura socioeconómica del país donde vivo, ¿verdad? Entonces, el régimen económico capitalista determina que a nivel de la superestructura exista tanto una ideología dominante de carácter capitalista como una ideología dominada de carácter proletario, ¿sí? De carácter obrero o de carácter trabajador, ¿sí? De carácter, digamos, también popular, ¿verdad? También la ideología tiene una base política y la base política de la ideología está determinada por el conjunto de las ideas políticas determinadas por el régimen económico. Entonces las ideas políticas, por ejemplo las ideas políticas dominantes, ¿verdad? Las ideas políticas dominantes en el capitalismo son las ideas políticas de la clase burguesa, ¿verdad? Porque son las que tienen mayor difusión. Digamos que la difusión de las ideas políticas y por lo tanto de la ideología burguesa, digamos, están en relación con las ideas políticas y la ideología proletaria, están en relación de 99-1, ¿verdad? En donde el 99% de difusión corresponde a la ideología burguesa y a las ideas políticas burguesas, en tanto que el 1% de difusión, de expresión de la ideología es de la ideología proletaria, ¿verdad? O sea, el mínimo, el mínimo. Por eso es que la sociedad en la sociedad no se ve ningún impacto de la ideología
digamos, de la ideología dominada, de la ideología de la clase obrera, ¿verdad? Y la base teórica. La base teórica es el conjunto de conocimientos teóricos acumulados en el periodo histórico anterior, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes que, digamos, a lo largo de la historia, la humanidad, digamos, ha atravesado por diferentes etapas de desarrollo, ¿verdad? Y entonces, digamos, se empezó digamos, en el quehacer teórico, ¿verdad? Se empezó en la sociedad esclavista, cuando nace la civilización, ¿verdad? Y entonces ya hemos mencionado a varios filósofos, ¿verdad? A Sócrates, a Platón, a Aristóteles y todos aquellos sabios griegos, ¿verdad? Que legaron a la humanidad grandes obras, ¿verdad? También, ¿cómo se llama? Como por ejemplo, aquel filósofo Homero, ¿verdad? Mi tocayo, ¿verdad? Que escribió, por ejemplo, no la escribió, sino que, digamos, sus obras son la Odisea y la Ilíada, ¿verdad? Que obviamente no las escribió él porque, digamos, él las contaba, ¿verdad? Y otro cuate las escribió, ¿verdad? Entonces, pero no vamos a entrar en esos detalles. Entonces, esas obras que se elaboraron en el esclavismo sirvieron para que los pensadores de la sociedad medieval, digamos, elaboraran sus propias teorías, ¿verdad? Por eso es que en el feudalismo encontramos, por ejemplo, algunos pensadores que siguen la línea platónica, ¿verdad? Otros que siguen la línea aristotélica, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón? Bueno, porque los escritores en la época feudal estudiaron las obras elaboradas en el esclavismo y las reelaboraron, o sea, utilizaron todo ese conocimiento, ¿verdad? Acumulado para elaborar las propias teorías, ¿verdad? Y entonces también ese cúmulo de conocimientos que se elaboraron en el feudalismo siguen, digamos, utilizándose, ¿verdad? En la sociedad capitalista, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, eh, este, la, la platónica se utiliza actualmente en la sociedad, en cualquier país del mundo, ¿verdad? Digamos, la teoría de Aristóteles también es utilizada, ¿verdad? Y, digamos, esos conocimientos elaborados dentro del esclavismo, dentro del feudalismo, sirven, digamos, para elaborar los conocimientos propios de la sociedad capitalista. Y entonces, por ejemplo, el caso de cómo se llama Marx y Engels, ¿verdad? Que ellos no empezaron, voy a escribir, ¿verdad? A ver qué se me ocurre, se ponían a ver para arriba y empezaban a escribir, ¿verdad? No, ellos estudiaron a todos los pensadores desde la época de la esclavitud, ¿verdad? Estudiaron a Tales de Mileto, todos esos cuates, ¿verdad? Sócrates, todos, Demócrito y todos esos cuates, ¿verdad? Y entonces se llenaron de conocimientos, ¿verdad? Y estudiaron a todos los de la época medieval también, ¿verdad? Y con ese costal lleno de conocimientos vinieron y los empezaron a vaciar en sus obras, ¿verdad? En sus obras, ¿verdad? Ese vaciado que les digo es, digamos, en sentido figurado, ¿verdad? En sentido figurado. Ese vaciado, me refiero con ello cómo se llama, a la elaboración teórica propia de Marx y Engels, ¿verdad? Y entonces posteriormente viene Lenin también y él elabora sus teorías. Por ejemplo, la teoría de la dictadura del proletariado, ¿verdad? Es una teoría elaborada por Lenin utilizando de base, por supuesto, principalmente la dialéctica materialista de Marx y Engels, ¿verdad? El materialismo histórico, ¿verdad? La economía política, ¿sí? Entonces, y claro, también la otra obra que seguramente ustedes se recuerdan, ¿verdad?
otra obra que escribió Lenin, ¿verdad? El imperialismo, fase superior del capitalismo, ¿verdad? Ahí ustedes observan que Lenin lo que hizo fue desarrollar el capital de Marx, ¿verdad? Entonces eso significa que la base inmediata de la creación ideológica es el caudal teórico acumulado con anterioridad, sujeto a una reelaboración y a un desenvolvimiento ulterior, ¿verdad? La orientación que sigue en su desarrollo, el material que está a la disposición de los pensadores, depende del carácter de las ideas políticas que sostiene el ideólogo. Por eso es que ustedes ven, por ejemplo, en los periódicos, ¿verdad? Si ustedes leen periódicos, ¿verdad? Van a observar que principalmente hay columnistas eh, eh, cuyas ideas políticas, ¿verdad? En realidad, digamos que causan así como una especie como de, ¿cómo le dijera? Ruido, ruido mental, ¿verdad? Ruido mental, por no decir de otra forma, ¿verdad? Para que, digamos, no caer digamos, bueno, para no cometer un error. Entonces, digamos, dependiendo del carácter de las ideas que sostiene el ideólogo, así va a ser la orientación de digamos, de su material teórico, ¿sí? Yo creo que les mencionaba el cómo se llama un señor, Manuel Ayau, que, digamos, afortunadamente ya murió, ¿verdad? Porque le hizo mucho daño a Guatemala, ¿verdad? Así como otros capitalistas, ¿verdad? Como los Arzú, como los Castillo, como los Novela, como los Gutiérrez Bosch, como todos esos oligarcas, ¿verdad? Que se han aprovechado del trabajo de los guatemaltecos y han sumido a la sociedad guatemalteca en la miseria y en la desesperanza. Pero entonces, digamos, les mencionaba a este señor Manuel Ayau, ¿verdad? Un señor de ultra, mega, recontra, extrema derecha, ¿verdad? Reaccionario, recalcitrante a morir, ¿verdad? Neoliberal, neoliberal. Y entonces el material teórico que elaboraba este señor, ¿verdad? Tenía precisamente su sello particular neoliberal, ¿verdad? Y eran, digamos, material teórico utilizado en la Universidad Francisco Marroquín, ¿verdad? De la que fue rector, ¿verdad? Y claro, ahí en la Universidad Francisco Marroquín, digamos, la Biblia de ellos, ¿verdad? La Biblia de ellos es el libro de Friedrich von Hayek, ¿verdad? Camino de servidumbre, porque basados en esa obra, en ese tratado de economía burguesa, ¿verdad? De economía neoliberal, ¿verdad? Basados en ese tratado, los gobernantes guatemaltecos que están al servicio de la burguesía aplican políticas neoliberales, ¿verdad? Emiten leyes que benefician únicamente a los capitalistas, como por ejemplo, creo que les compartí hoy una mala noticia, ¿verdad? Donde el presidente crea una comisión para la vacunación de los guatemaltecos y casualmente esa vacunación va a estar a cargo del CACIF. Voy a ver, por aquí lo tengo, ¿verdad? Denme un segundo. Vamos a ver acá. Sí, cabalmente dice, urgente, el presidente Yamatei solicitó la creación de una comisión presidencial de vacunación público-privada, no anunciada a la población, o sea que a él los guatemaltecos le venimos flojo, ¿verdad? Presidida por su secretario privado, en donde involucra al CACIF, ¿verdad?
¿Para qué? Bueno, pues para que el CACIF haga dinero, ¿verdad? Los empresarios hagan dinero del dolor del pueblo, ¿verdad? Del sufrimiento del pueblo, ¿verdad? Al presidente no le importó enfermar miles de guatemaltecos, ¿verdad? No le importó que todo el pueblo guatemalteco estuviera, digamos, esté vulnerable ante esa enfermedad y que, digamos, estuviera en peligro de contagio. Todo. Imagínense ustedes que todos los guatemaltecos nos enfermamos, ¿sí? Y ahí se friegan ellos mismos, porque ¿quién va a producir la riqueza si los guatemaltecos, si los trabajadores guatemaltecos nos enfermamos, ¿verdad? Imagínense que todos los guatemaltecos, todos los trabajadores guatemaltecos se mueran. Se friegan los capitalistas, ¿verdad? Pero el presidente no tiene una visión, ¿verdad? No tiene una visión mínima que favorezca a la clase trabajadora, porque él es un fiel sirviente y le debe mucho al CACIF, ¿verdad? Porque la del año pasado, ¿verdad? Fue la del año antepasado, de 2019, fue su quinta participación en elecciones presidenciales. Entonces estaba súper endeudado, ¿verdad? Y entonces estos 4 años de gobierno le van a servir para pagarle la deuda a los financistas, a sus financistas de las 4 campañas, ¿verdad? Pero entonces, bueno, va a decir ustedes cómo se va por otro lado. No me voy por otro lado. Lo que pasa es que eso es política, ¿verdad? Eso es política precisamente. Y por eso tenemos que tratarlo, porque estamos en el curso de ciencia política, ¿verdad? Entonces, las relaciones económicas o relaciones sociales de producción condicionan las concepciones políticas, jurídicas y morales. Era lo que les decía, ¿verdad? La base económica, ¿verdad? Determina la superestructura jurídico-política, ¿verdad? Entonces, la base económica, que está constituida por un determinado tipo de relaciones económicas o sociales de producción, condicionan y determinan que a nivel de la superestructura, a la par del Estado y el derecho, se construya una conciencia social donde aparece, digamos, una ideología burguesa dominante y una ideología proletaria dominada. Por eso dice ahí, junto con las ideas políticas, las ideas jurídicas y morales influyen en la reelaboración y el desarrollo de los conocimientos acumulados en el periodo anterior. Por eso es que fíjense ustedes que yo les comentaba digamos, en la escuela primaria de mi época, ¿verdad? Recibíamos 11 cursos, ¿verdad? Y ahora no, ahora se reciben creo que alrededor de 5. Y antes, en la escuela, los maestros nos corregían, ¿verdad? Además digamos, de la corrección que recibíamos en la casa, ¿verdad? Los maestros nos corregían con cincho, con regla, ¿verdad? Regla de madera en las manos, ¿verdad? Ahora ya no. Ahora si un maestro le regaña al niño, ¿verdad? Llega la mamá y el papá endiablados, ¿verdad? A que despidan al profesor o profesora porque regañó al niño y el niño sufrió un daño psicológico, ¿verdad? Entonces póngale que, digamos, en la actualidad se ha ido la burguesía, ¿verdad? A través del Estado y específicamente a través digamos, del Ministerio de Educación, ¿verdad? Han ido rediseñando el currículum, como le llaman, el currículum nacional base de la escuela primaria, ¿sí? Y no solo de la escuela primaria, sino del nivel medio, de los básicos también y del diversificado, ¿sí?
a efecto de que el sistema, digamos, el Sistema Nacional de Educación produzca, ¿verdad? Personas que tengan, digamos, las ideas, ¿verdad? Las ideas necesarias para el sistema capitalista. Y en ese proceso, la Universidad de San Carlos se suma, ¿verdad? Lamentablemente. Porque en nuestra universidad, como les decía, se desarrolla también, se difunde la teoría neoliberal, ¿verdad? De manera que no es extraño, ¿verdad? Que, digamos, ya en el área profesional, cuando los estudiantes están en el área profesional, aborrezcan todas las expresiones de ciencias sociales, ¿verdad? Fíjense ustedes que cabalmente hace un par de años en el proceso electoral que hubo en la facultad, yo hice un paso de aulas porque yo estaba acompañando a una compañera, ¿verdad? Una licenciada que fue candidata a decana, ¿verdad? Y llegamos a un salón en donde me topé con un estudiante que había sido mi alumno, ¿verdad? Y entonces el compañero dijo, ¿verdad? Que lo que teníamos que hacer en la facultad era eliminar el área común, ¿verdad? Y entonces yo le pregunté, ¿y por qué propones eso? Y me contestó, es que ahí en el área común le dan mucha conciencia social a uno. Imagínense ustedes, le da entonces porque por el hecho de que en cómo se llama, en el área común se da mucha conciencia social, entonces hay que eliminarla. Y no es eso, fíjense ustedes que el pensum de la Facultad de Ciencias Económicas está elaborado para que, digamos, al finalizar su carrera, el profesional de ciencias económicas tenga la capacidad de insertarse digamos, en la sociedad guatemalteca como un profesional apto para desarrollarse en el área de la administración de empresas, en el área de la economía o en el área de la auditoría, ¿verdad? Con una fuerte base social, ¿verdad? Con una fuerte base social que permite que esos profesionales puedan no solamente recibir órdenes, ¿verdad? Sino que hacer propuestas ¿cómo se llama? No solo para la empresa, sino para la sociedad, ¿verdad? Pero eso no lo entienden muchos, ¿verdad? Como ese estudiante que les digo, a mí me dio lástima, casi lloro en ese momento por lo que me dijo ese muchacho, ¿verdad? Que en el área común dábamos demasiada conciencia social. Entonces, la ideología tiene un carácter específico, ¿verdad? Y el carácter específico de la ideología se manifiesta en que el ser social se refleja desde el ángulo de los intereses de determinadas clases, ¿verdad? Entonces, ustedes recuerdan que es el ser social, ¿verdad? El ser social es, digamos, el ser humano, ¿verdad? El ser humano en la sociedad, ¿verdad? En una sociedad determinada, en los procesos de producción, distribución, intercambio y consumo, ¿verdad? Y otros procesos de carácter no económico determinados por ese proceso económico, ¿verdad? O sea, determinados por la base económica. Entonces, resulta que la ideología dominante, ¿verdad? La ideología dominada ve el ser social desde el ángulo de sus intereses, ¿verdad? De clase. Y por lo tanto dicen, no, hombre, sí, lo que pasa es que están enfermos porque lo que pasa es que son muy bolos, ¿verdad? Son muy bolos y se van a emborrachar, se gastan el pisto de la comida, ¿verdad? Y se emborrachan y no comen, ¿verdad? Entonces se enferman, ¿verdad? Y entonces ya no asisten al trabajo. Entonces se quedan sin trabajo. Pero la mayoría de la gente está bien trabajando
están contentos con su trabajito, ¿verdad? No hay problemas. La pobreza es necesaria, o un poquito hay nada más, ¿verdad? Un poquito hay nada más, pero es necesaria porque así funciona la sociedad, ¿verdad? Eso es desde la visión de ellos, desde el ángulo de sus intereses, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque la pobreza de la sociedad, en la sociedad capitalista es la pobreza de los trabajadores, porque en ese proceso de producción capitalista, los obreros producen la plusvalía y el capitalista se la apropia, ¿sí? Se la apropia y le da al trabajador migajas, ¿verdad? En forma de lo que se llama salario, ¿sí? Salario mínimo, ¿verdad? Salario mínimo. Entonces, desde el punto de vista de la clase dominada, de la clase obrera, pues entonces hay que luchar, ¿verdad? Porque nosotros los trabajadores observamos desde abajo, ¿verdad? Desde abajo ese dominio económico, ese dominio ideológico y político de la clase burguesa, y entonces tenemos que luchar por nuestra emancipación, ¿sí? No porque lo dijo el profesor, porque es la naturaleza de la sociedad. Es la naturaleza de la sociedad dividida en clases, ¿sí? Entonces, la desigual posición social de las clases se pone de manifiesto en su desigual participación en las esferas económica, política, teórica, etcétera, de la vida, y en el diverso grado de influencia que experimentan por parte de los elementos de la superestructura, Estado y sus instituciones, partidos políticos, organizaciones religiosas, etcétera. Entonces, obviamente, hay, digamos, recuerden ustedes la definición de clases sociales, ¿verdad? Grandes grupos de personas que se caracterizan por su posición frente a los medios de producción y por la forma en que se apropian de la riqueza, ¿verdad? Entonces hay una clase dominante, ¿verdad? Porque la clase dominante es la dueña de los medios de producción, ¿verdad? Y como es la dueña de los medios de producción, se apropia mediante la explotación del trabajo asalariado del valor nuevo creado por los obreros, ¿verdad? Y le paga una mínima parte al trabajador que, digamos, en forma de salario, ¿verdad? Y entonces esa desigualdad en la esfera económica se manifiesta en la esfera política a través de, digamos, una falta de acceso a la participación política, ¿verdad? En partidos políticos que representen a esa mayoría de la sociedad. Porque obviamente existen partidos políticos, ¿verdad? En esa elección pasada de 2019 participaron 28 partidos políticos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tantos, verdad? ¿Por qué tantos partidos políticos? Eso lo veremos en ese tema, ¿verdad? Pero hay, digamos, la razón de que existan una gran cantidad de partidos políticos es de carácter económico, ¿verdad? Es de carácter económico. Porque, digamos, la burguesía lanza el dinero, ¿verdad? Cada vez que se acerca los procesos electorales, lanzan el dinero a la arena política, ¿verdad? Para que los partidos políticos que ellos mismos forman, ¿verdad? Es como cuando, por ejemplo, uno saca a pasear a su perrito, ¿verdad? Uno lleva a su perrito. Y entonces los dirigentes de los partidos políticos tradicionales son una especie de mascota de la clase burguesa, ¿verdad? Y entonces reciben lo que la clase burguesa les da, ¿verdad? Con la condición de que si gana, entonces ya sabes quién es tu jefe, ¿verdad? Yo te apoyé, te di dinero, te di esto, te di lo otro, te presté helicóptero, ¿verdad? Te presté avioneta, te di guardaespaldas, etcétera, ¿verdad? Entonces, a la hora de que ganan, ¿verdad? Una elección, ganan entre comillas porque
obviamente es un arreglo, ¿verdad? Tienen que hacer lo que dicen ¿cómo se llama? Los jefes, la burguesía. Y bueno, también lo hacen por convicción propia, ¿verdad? Porque ellos están muy seguros de que eso es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Como es el caso del presidente. Entonces, resulta que la clase obrera no tiene acceso, digamos, a las instituciones del Estado, como por ejemplo a la salud, ¿verdad? Que está a cargo del Ministerio de Salud, o a la educación a cargo del Ministerio de Educación, ¿verdad? No tiene acceso, digamos, a políticas digamos, de seguridad alimentaria, porque el Estado no tiene una institución, ¿verdad?, que atienda los problemas digamos, de seguridad alimentaria del pueblo, ¿verdad? Y por supuesto los partidos políticos que, digamos, de esos 28 partidos políticos, 26 eran de la clase, de la clase burguesa, ¿verdad? 26 eran de la clase burguesa. Dos, dos no, dos no. Pero, sin embargo, eran partidos débiles, ¿verdad? Eran partidos débiles y el sistema electoral guatemalteco está diseñado para que el pueblo, ¿verdad? O sea, le cueste, ¿verdad? Digamos, como subir el Everest, ¿verdad? Llegar, digamos, ganar una elección, ¿verdad? El sistema electoral está diseñado para eso, para que los diferentes partidos que representan a la burguesía, pues ganen las elecciones, ¿verdad? Y por supuesto las organizaciones religiosas, ¿verdad? Recuerdan ustedes que yo les decía el otro día, bueno, también, digamos, no todo está mal, ¿verdad? Porque tanto en la iglesia evangélica como en la iglesia católica hubo participación en el movimiento revolucionario, ¿verdad? De hecho, muchos catequistas y muchos pastores evangélicos, ¿verdad? Dieron su vida por una Guatemala mejor, ¿verdad? Pero también a nivel de las autoridades de la iglesia, ¿verdad? Eh, Pactaban con el Estado, pactaban con el gobierno, ¿verdad? Estaban de acuerdo en que ¿cómo se llama? Los guatemaltecos fueran masacrados. A consecuencia de eso surgen diferentes intereses y con frecuencia opuestos entre las clases, lo que se deja sentir a su vez en la formación de los productos ideológicos. O sea, digamos, la proliferación de bueno, lo voy a decir, la proliferación de las sectas religiosas, ¿verdad? Digamos, la idea también esta digamos, del emprendimiento, ¿sí? Que es, digamos, una salida, digamos, para que la gente, digamos, tenga ingresos y que ponga su propio negocio y que, digamos, la burguesía, ¿verdad? La clase dominante no tenga, digamos, ese problema, ¿verdad? De creación de fuentes de empleo, ¿verdad? Pero imagínense ustedes que todos los guatemaltecos pusiéramos nuestro negocio y entonces, ¿quién haría el trabajo? Tendríamos que hacerlo nosotros mismos, ¿verdad? Y entonces no seríamos empresarios, seríamos trabajadores por cuenta propia, ¿verdad? Sin seguridad social, ¿sí? Sin seguridad social, sin jubilación, sin nada de eso, ¿verdad? Trabajar hasta morir. Entonces, Lenin dice, el problema se plantea solamente así.
ideología burguesa o ideología socialista. No hay término medio, pues la humanidad no ha elaborado una tercera ideología. Además, en general, en la sociedad desgarrada por las contradicciones de clase, nunca puede existir una ideología al margen de las clases, ni por encima de ellas. O sea, entonces en la sociedad capitalista existe una ideología dominante y una ideología dominada, ¿verdad? Una ideología burguesa y una ideología del proletariado, ¿verdad? En el socialismo existe una ideología, digamos, de la clase dominante, ¿verdad? En el socialismo la clase dominante es el proletariado, ¿sí? Y la clase dominada es la burguesía. Porque el socialismo, digamos, es el puente que la humanidad transita o va a transitar hacia una sociedad superior, ¿verdad? Una sociedad sin clases. Entonces, el grado de expresión de los intereses de clase en las distintas ideologías no es el mismo. Esto puede explicarse en parte por el nivel de desarrollo de las relaciones económicas de la sociedad. El débil desarrollo de las contradicciones económicas y de clase da lugar a la existencia de partidos y grupos con un programa político poco claro y en consecuencia con una ideología poco clara, confusa. Bueno, ahí cabalmente, digamos, está explicando lo que sucede, por ejemplo, en países como el nuestro, ¿verdad? Como, digamos, y no es que en Guatemala, digamos, haya un débil desarrollo de las contradicciones económicas. O bueno, digamos, bueno, vamos a ver, corrijo. Eh, las contradicciones son cabalmente cuando las clases entran en choque, ¿verdad? Digamos, la contradicción antagónica, ¿verdad? La lucha de clases, pues, cuando entran en choque, ¿verdad? Esas son las contradicciones. Por ejemplo, en este caso, contradicciones de carácter económico, ¿verdad? Pero resulta, digamos, que en Guatemala la lucha de clases económica, digamos que prácticamente la burguesía, ¿verdad? Como una clase bien organizada, ¿verdad? Una clase súper organizada, ¿verdad? Graníticamente se enfrenta a una clase obrera diezmada, ¿verdad? Desorganizada. Eh, una clase obrera sumida en la incertidumbre, en la desesperanza, eh, sumida en la pobreza, en la enfermedad. Y entonces, resulta que digamos, no hay, prácticamente no se, esa contradicción no está funcionando, no hay contradicción, ¿verdad? No hay contradicción porque la clase burguesa está dominando casi por completo la lucha de clases, ¿verdad? Y entonces eso lleva, digamos, a una situación digamos, de pobreza y extrema pobreza en la sociedad, ¿sí? Y aquí tenemos el esquema de la formación económico-social, ¿verdad? Ahí, digamos, ustedes pueden observar en la parte inferior la base económica que está conformada por un modo de producción, ¿verdad? Eh, digamos, un modo de producción también constituido a su vez por unas relaciones sociales de producción y unas fuerzas productivas de un determinado carácter, ¿verdad? Ahí observamos, digamos, que sobre esa base económica se construye una superestructura jurídico-política, ¿verdad? Conformada por el Estado, ¿verdad? Y su aparato de Estado, que son los aparatos ideológicos y los aparatos de represión, ¿verdad? Un derecho como la voluntad de la clase dominante erigida en ley, ¿verdad? Y una conciencia social. Ahí me faltó
Me faltó, digamos, poner la división de la conciencia social en cultura espiritual y psicología social, ¿verdad? Básicamente, ahí tenemos en ese paréntesis, tenemos únicamente la cultura espiritual, ¿verdad? Porque todos los elementos que están ahí forman parte de la cultura espiritual, ¿verdad? Me faltó incluir ahí la psicología social. Entonces, bueno, acá terminamos este tema. Vamos a ver, bueno, ahí hay una pregunta. Bueno, Astrid dice, a mis hermanas les pegaban con regla en las manos. Sí, así era antes, así era antes. Jennifer dice, a mí todavía me pegaron las maestras con paleta. Bueno, ahora ya no, ¿verdad? Esa conciencia social debería implementarse desde la escuela primaria y básica, ya que desgraciadamente en Guatemala son pocos los que pueden llegar a la universidad. Así es. Fíjense ustedes que solamente el 1% de la población, creo que de la población económicamente activa, es la que tiene acceso a la educación superior, ¿verdad? Y pero sucede que la burguesía ha ido, digamos, reformulando la educación pública, ¿verdad? Para que la población, digamos, la fuerza de trabajo que está en proceso de formación, entiéndase, niños y niñas en la primaria, ¿cómo se llama? En los básicos, en el diversificado, ¿verdad? Salgan precisamente al final del diversificado con una carrera de nivel medio que les sirva ¿cómo se llama? Para solamente hacer, digamos, desempeñarse en una función, en un trabajo, nada más, ¿verdad? En un trabajo. Pero que esa población no tenga, digamos, el más mínimo asomo, ¿verdad? De un pensamiento libre, ¿verdad? De un pensamiento independiente que le permita al colectivo de la sociedad, digamos, pensar en construir una nueva sociedad, ¿verdad? O sea, ellos están diseñando el sistema de educación pública nacional para tener, como dijo el tristemente presidente de Guatemala, ¿verdad? Jimmy Morales, ¿verdad? Mano de obra barata. Eso es lo que quieren los empresarios actualmente, ¿verdad? Mano de obra barata, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hacen. Entonces para implementar, digamos, una conciencia social distinta, pues se necesita, en primer lugar, transformar la sociedad, ¿verdad? Transformar la sociedad capitalista en una sociedad superior, digamos, en una sociedad socialista, porque así es, ¿verdad? No hay para dónde, ¿verdad? No hay, no hay como dice Lenin, no hay una tercera vía, ¿verdad? No hay una tercera vía. Entonces, ¿alguna pregunta? Licenciado, yo tengo una duda. Adelante. Usted estaba comentando anteriormente sobre que si todos tuviéramos un negocio, no funcionaría, ¿verdad? Dale. Y después de eso, entonces, si no funcionaría, entonces sería, como dice usted, ser trabajadores, ser beneficiarios como del IX y todo eso, pero que sea equitativo tanto empresario como proletariado. No te entiendo la pregunta. Eh, o sea que, o sea que no serviría tener todos, cada uno tener negocio, entonces, ¿qué sería lo mejor? Porque como empleados, pues tampoco es una gran cosa, ¿verdad? Sí, mira, digamos, es una situación bastante compleja. Es una situación bastante compleja porque
digamos, al guatemalteco no le queda otra, ¿verdad? A falta de un empleo formal, al guatemalteco no le queda otra que lanzarse por su cuenta, ¿verdad? Y entonces, ahí hay, digamos, hay dos posibilidades, ¿verdad? O te va bien, ¿verdad? Que digamos, imagínense que, o sea, no es que yo sea pesimista ni que yo quiera, miren, no van a poner su changarro, porque no les va a ir bien. No, yo no quiero trasladarles ese mensaje. No quiero, digamos, confundirlos. Lo que quiero comentarles es que, por ejemplo, el neoliberalismo, ¿verdad? Y recuerden ustedes que estamos en una sociedad de corte capitalista neoliberal, ¿verdad? Entonces el neoliberalismo, digamos, eh, tira, digamos, las oportunidades, ¿verdad? Y toda la gente se lanza. Es como cuando vas a una piñata, ¿verdad? Y se quiebra la piñata, ¿verdad? Y caen los dulces, ¿verdad? Y entonces solo unos agarran la mayoría de los dulces, otros agarran un dulcito y así, ¿verdad? Entonces el neoliberalismo, y eso creo que lo vamos a ver, digamos, cuando analicemos el tema del neoliberalismo, ¿verdad? Eh, digamos como que ahí está la oportunidad de desarrollo, ¿verdad? Eso es lo que dicen los neoliberales, pero lamentablemente no es para todos, ¿verdad? No es para todos. Ahora, es cierto que a algunas personas les ha ido bien, ¿verdad? Es cierto eso. Por ejemplo, fíjense ustedes que un emprendedor, ¿verdad? Fue este señor Carlos Páez Ayala, ¿verdad? Según cuenta su historia en un libro, ¿verdad? En su libro. Él empezó con su tiendecita, digamos así como la tienda del barrio, ¿verdad? La tienda del chino, ¿verdad? Él empezó con su tienda y ya tenía su mujer y no sé si uno o dos hijos, ¿verdad? Y se puso a vender, ¿verdad? Y entonces, le fue bien y puso otra tienda, ¿verdad? Y entonces crecieron sus tiendas y toda la cuestión. Y entonces esa tienda, esa empresa individual, ¿verdad? Esa empresa individual luego se convirtió en una empresa familiar, ¿verdad? Eh, y luego se convirtió en una sociedad anónima, ¿verdad? O sea que a los países les iba bien, pues, ¿verdad? Ellos eran dueños de los supermercados, ¿verdad? Pero en eso entró la globalización, ¿verdad? Y empezó, digamos, la globalización con sus olas, ¿verdad? Que abarcaron todos los países, digamos, del mundo de carácter capitalista. Y entonces resulta que esa sociedad anónima que había empezado como una empresa individual, que empezó, digamos, como un emprendimiento, ¿verdad? Que se convirtió en una empresa familiar, luego en una sociedad anónima, luego en una corporación, ¿verdad? Terminó siendo propiedad de una cadena de supermercados eh, internacional, ¿verdad? Walmart. Entonces vino Walmart y dijo, bueno, ¿quiénes son los dueños de esto? Nosotros, ¿verdad? Ah, bueno, mire, ¿cómo se llama usted? Somos los países. Ah, bueno, mire, señores país, aquí está la propuesta, ¿ve? Venimos para que nos venda el supermercado, su cadena de supermercados. Pero no, hombre, ¿cómo va a hacer eso? Mire, o nos las venden o los quebramos. Tenemos la posibilidad, la capacidad para quebrarlos económicamente. Entonces, la opción que ustedes tienen es vendernos, ¿verdad? Y entonces vendieron, ¿verdad? La empresa del señor Carlos Páez Ayala ya no es de la familia Páez, ¿verdad? Sino que es de Walmart. Entonces los Páez, de ser propietarios, ¿verdad? Se convirtieron en socios. Y claro, de repente ellos ocupan una gerencia por ahí, ¿verdad? O son parte del consejo
del Consejo de Accionistas, ¿verdad? Pero la matriz está en los Estados Unidos, ¿sí? Y entonces, los dueños son Walmart, ¿verdad? Los dueños de los supermercados País, ¿verdad? Es Walmart, ¿verdad? Algunos de los supermercados tienen todavía el nombre País, ¿verdad? Pero ya no son de ellos. Entonces ahí, digamos, probablemente ellos estén obteniendo, digamos, beneficios económicos por las acciones, ¿verdad? Las acciones de la empresa. Pero, digamos, el emprendimiento del papá, ¿verdad? Del señor Páez Ayala, cambió de manos, precisamente por la corriente económica neoliberal. Y entonces, digamos, en un mundo globalizado, digamos, ¿cómo se llama? El desarrollo individual, independiente, es bastante difícil. Bueno, no les quiero quitar, digamos, el entusiasmo, ¿verdad? Porque, pues, ojalá y digamos, ustedes ponen su negocio y les va bien, ¿verdad? Y qué alegre, ¿verdad? Pero la situación es bastante difícil, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Una duda, ¿usted alguna vez ha leído un libro que dice Padre Rico, Padre Pobre? No, no. ¿Tú lo leíste? Sí, pero se trata de como más que todo del emprendimiento, que que en las escuelas lo idealizan a uno para tener un trabajo estable, pero de ahí no pasar, ¿verdad? Sí. Mira, en la escuela te dan, ponerle, digamos, que no vas a pasar de trabajador. Y entonces el padre rico sí, es porque es millonario o porque es empresario, algo así. Es que se trata de que el millonario es un hombre pues que no estudió y que emprendió, y el padre pues pobre es un universitario que estudió mucho, pero también así tenía impuestos, deudas, pero sí tenía un buen trabajo. Pero al final, cuando murieron los dos, el hombre que era pobre, que no tenía estudios, tuvo una gran fortuna, y el padre que tenía estudios universitarios y todo dejó a su familia con unas grandes deudas. Mira, es una cuestión que se da en el capitalismo, pues, ¿verdad? Yo, la verdad, nunca me llamó la atención ese libro. Los que yo leí, hace mucho tiempo fueron El Jarrón Azul. Leí también El Rinoceronte, los tres libros del Rinoceronte, ¿verdad? Eh, pero no, ¿cómo se llama este? No. Es parte de la ideología. Esos libros, esa literatura, es parte de la ideología, digamos, de la ideología burguesa. Por eso les decía yo que, digamos, toda educación es una ideología, ¿verdad? Si, por ejemplo, digamos, pongamos un caso así feo, ¿va? Un caso, digo feo porque por la naturaleza, ¿verdad? Digamos que estuviéramos en la Universidad Francisco Marroquín, ¿verdad? Entonces estaríamos recibiendo teoría neoliberal, ¿verdad? Estaríamos recibiendo teoría neoliberal. Y salimos, ¿verdad? Para gobernar el país y para sumir en la pobreza a la gente, ¿verdad? Entonces, en la Universidad de San Carlos, ahora casi la mayoría de profesionales salen así, ¿verdad? Eh, por eso allá en el campus central, ¿verdad? En la zona 12,
hay un edificio que creo que es de derecho, ¿verdad? Es de derecho ahora. Hay un edificio donde hay, digamos, una como silueta de una persona con el escudo de la USAC, ¿verdad? Y un látigo en la mano. Y dice en la parte de abajo, creo, me parece que te vas a graduar de explotador, ¿verdad? Porque, digamos, digamos, la mayoría de sancarlistas, por eso les decía, ¿verdad? Que ahora en los centros regionales, ustedes hablan de Marx y lo sacan a pedradas, ¿verdad? Y lo peor, que te sacan a pedradas personas que son, digamos, de origen sencillo, pues, personas que son de origen pobre, ¿sí? Fíjense ustedes que hace, creo que vamos, el año pasado fue, digamos, como entre, cuando empezamos a salir, ¿verdad? Cuando empezó, digamos, el presidente dijo, bueno, pues ya pueden empezar a salir y toda la cosa. Yo fui a un supermercado, fui a Walmart, ¿verdad? Y adelante de mí iba una persona, ¿verdad? Y entonces yo estaba esperando en la cola, ¿verdad? Que ella terminara de pagar. Y, y entonces cuando terminó, bueno, estaba pagando, pero la muchacha, que era la cajera, eh, parece que estaba ayudándole a empacar, ¿verdad? Pero se estaba tardando un poco. Y la muchacha le dijo, la gran, que no sé qué, que no sé cuánto, y empezó a agredir verbalmente a la cajera. Y entonces yo me quedé callado, ¿verdad? Porque dije, qué mal, ¿verdad? Que está gritando a la patoja, ¿verdad? Y que si ella no se había dado cuenta, bueno, ella vio que yo estaba ahí, ¿verdad? Pero no se había dado cuenta quién era. Yo no sabía quién era ella, la verdad, no sabía quién era, ¿verdad? Y que si ella me reconoció y me saludó. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Mucho gusto de saludarlo y que no sé qué, ¿verdad? Y en ese momento ella cambió de actitud y le habló tranquila a la cajera, ¿verdad? Y muchas gracias, muy amable, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero ya había cometido el error de tratar mal ¿cómo se llama? A la patoja que la estaba atendiendo, ¿verdad? Ella ya se había graduado, ella ya se graduó, me dijo. Yo fui su alumna, me dijo, ya me gradué. ¿Y sabe qué fue lo peor? Ahora soy profesora de la facultad, me dijo, ¿verdad? Entonces, puchis, digo yo, algo se está haciendo mal, ¿verdad? Entonces, los temas que se exponen en este curso tienen como finalidad crear conciencia, ¿verdad? Así como les contaba que dijo este muchacho que fue mi alumno también ahí en el área profesional, que había que quitar el área común porque dábamos mucha conciencia social, ¿verdad? Entonces digo yo, bueno, como les digo, la función del área común, ¿verdad? Es que todos los estudiantes, que todos los profesionales que salen de las 3 escuelas tengan, digamos, una formación social sólida, ¿verdad? No solo para beneficiarse de ellos como profesionales y para beneficiar a la empresa o a la institución donde trabajan, sino para beneficiar a toda la sociedad, ¿verdad? Porque recuerden ustedes que nosotros estudiamos en la Universidad de San Carlos y prácticamente tenemos una beca, ¿verdad? Gracias a los impuestos que pagan todos los guatemaltecos, ¿verdad? Nosotros en cuenta, por supuesto, ¿verdad? Entonces, como egresados de la Universidad de San Carlos, tenemos que devolverle al pueblo una mínima parte de lo mucho que el pueblo nos dio para graduarnos como profesionales. Porque eso
digamos, ser profesionales implica, ¿verdad? Mejorar nuestras condiciones de vida, ¿sí? No son las mismas condiciones de vida de alguien que no tiene estudios, ¿verdad? A una persona que tiene estudios, ¿verdad? Y claro, el caso ese que tú cuentas digamos, de esa novela Padre Rico, Padre Pobre, digamos, son casos que probablemente se han dado digamos, en la realidad, ¿verdad? Probablemente ese libro contenga, digamos, una historia real, ¿verdad? Sí, es real, pasó en una historia real. Pues por eso te digo que haya sido, digamos, basado en una historia real, ¿verdad? El problema es que no toda la sociedad tiene acceso a desarrollarse. Porque imagínate que todos los guatemaltecos decidieran, bueno, entonces pongamos nuestro negocio porque nos va a ir bien. Y ponemos nuestro negocio, ¿verdad? Ponemos nuestro negocio. Y entonces, ¿y quién va a trabajar? Si todos pusimos nuestro negocio, ¿verdad? ¿Quién lo va a hacer? Entonces es una cuestión, digamos, difícil, ¿no? Pero bueno, como digo siempre, ¿verdad? No me crean, de repente yo me emociono demasiado cuando estoy hablando, ¿verdad? Entonces, este, eh, tal vez hablo más de la cuenta, entonces no me crean todo lo que digo, pero tampoco se queden así nada más, yo no le creo, ¿va? Y sigo viendo mi teléfono y jugando en el celular, no, investiguen, ¿verdad? Como dice, como dice, bueno, y ustedes saben, ¿verdad? En la Biblia, ¿verdad? Hay una parte donde dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿verdad? Eso lo dice la Biblia. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, por ahí va la cuestión. No sé si tienen alguna otra duda o la compañera, pues si digamos que le quedó satisfecha con la respuesta o no está satisfecha, quiere seguir platicando. No sé, ¿qué digan ustedes? No, Lex, muchas gracias. Sí, sí quedé satisfecha con la 5. pregunta. Bueno, muy bien, Jennifer. Entonces, si no hay más dudas, compañeras y compañeros, lo dejamos ahí, ¿verdad? Y nos vemos el próximo martes.